Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 1 de diciembre del 2023, arrancamos el último mes del año 2023 y hoy hace buen día, sí que es verdad que hace fresquito, pero al menos no llueve y está el cielo medianamente despejado, así que venga, con energía a dar la vuelta por los exteriores, después accederemos al interior. Mañana recordad que hay aquí partido de liga, jugamos contra el Granada a las 6:30 de la tarde y después de grabar he quedado con Noé, con una amiga, y nos vamos a la peluquería. Se viene cambio radical, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Esquina de la Torre P de Bernabéu. Ayer cuando me iba, les vi trabajar en esta zona. Son las últimas lamas que colocaron en estas lamas de cierre de esquina. Y empezaron por la parte inferior y ahora mismo están más o menos en la mitad, con esas dos plataformas elevadoras. Están ahí trabajando, vamos a quitar un poquito de zoom. Faltan por poner en la parte superior las lamas de cierre. Veis que incluso han colocado algunos andamios. Continúan subiendo material. Y en la parte inferior he visto en algún vídeo que ayer encendieron estas pantallas. Ahora mismo están apagadas, pero ayer se veía como que estaban con la pantalla blanca. En cuanto a las vallas, sigue todo igual que ayer, ahora os lo enseñaré. Mirad, sigue todo como ayer. Han retirado las vallas, pero eso sí, tenemos aquí, porque si no la gente pasaba hasta la zona donde se accede al tour y a la tienda y luego se encontraban ahí con unas vallas que no se podían superar. Así que podemos caminar hasta esta zona. Ahí ya nos encontramos con un cartel de prohibido el paso de peatones. Crucen a la otra acera. Ayer veíamos en esta zona que habían colocado unas tablas de madera. Hoy ya no están. Y bueno, pese a que mañana hay partido, tenemos actividad. Están estas vallas, pero hay como doble valla. Os lo voy a mostrar. ¿Veis? Hay como doble valla. Camiones grúa y tendrán que empezar a recoger todo esto. Tampoco es que tengan mucho material, simplemente parece que hay maquinaria. En esta zona faltan lamas. Y vamos a abandonar esta esquina de la Torre B, a ver si podemos ver desde esta posición lo que están haciendo. Eso es la sombra. Y no se ve muy bien. Así que quitamos el zoom y caminaremos por Castellana para ver el lateral oeste. Oye, mirad esto. Este tramo es nuevo. Es de hormigón. Han echado cemento. Y tiene pinta de que está reciente. Así que yo creo que las maderas eran estas. Bueno, vamos a seguir. Aquí ya no nos encontramos tampoco las vallas como ayer. ¿Veis? Podemos caminar igual que lo hacíamos ayer. Hasta aquí, que tenemos un prohibido el paso. Pero podemos ver cómo tienen las vallas muy pegadas a las puertas de acceso. La zona VIP de la puerta 8 con las lámparas encendidas. Aquí faltan por poner lamas. Pantallas centrales apagadas ahora mismo.
y todo esto bastante tranquilito. De nuevo han vuelto a colocar las vallas para recoger el material y la maquinaria, que tenemos las vallas cerradas, así que en esta zona parece que los trabajos en el día de hoy van a escasear. Eso sí, en la zona de las puertas sí que vemos esta plataforma elevadora. Ya os enseñé ayer que estaban colocando las estructuras para unir esas pantallas informativas, así que eso es lo que están haciendo. La torre B de Bernabéu, las vallas, abrimos plano y os muestro el lateral oeste. Aquí ya estáis viendo que la cosa está bastante tranquilita. Son las 11 de la mañana, así que no deberían de estar en la hora del desayuno, que suele ser de 10 a 10 y media. Más imágenes del lateral oeste y parece que están trabajando también en esta parte de la esquina, muy pegados a la torre C. Hay por dentro un trabajador, también van caminando por la torre y aquí están con esta plataforma elevadora, así que ahora veremos lo que están haciendo. Si os fijáis, donde la puerta 3B hay como un contenedor con basura. Ayer veíamos que estaban limpiando los asientos, así que habrán sacado ahí la basura. Mirad, están colocando los enganches para después poner las lamas y cerrar ya definitivamente esta parte. Ahí os enseño los enganches que ya prácticamente han colocado todos. Y por otro lado tenemos las lamas planas. Ayer veíamos cómo descargaba un camión. Todo esto está despejado, que ahora mismo no recuerdo si aquí había casetas o algo. Bueno, ahí veis que las están subiendo las lamas planas. Esto de que no haya vallas nos facilita muchísimo el trabajo, la verdad, y se agradece. Ahí sale la basura que os he dicho que tenían. Fíjate todas las bolsas que llevan, y estas son las lamas planas que están subiendo en la parte superior. Es como que todo lo han llevado hacia esta zona, hacia esta esquina. Que hablando de esta esquina, no sé si os acordáis, pero bueno, os lo digo yo. El año pasado, justo hoy, hace un año, que aquí estaban las cerchas, no sé si os acordáis. Y hace un año que subieron la primera cercha de la cubierta retráctil. El 1 de diciembre del 2022 estábamos en ese parón del Mundial y subieron la primera cercha. Qué recuerdos. Que me dejó subir Paco a su casa para poder grabar. Bueno, les dejamos con las lamas planas. Les quedan ya muy poquitas, así que en cuanto terminen de subir las que tienen y colocarlas en su posición definitiva, pues eso también ya lo despejarán. La plataforma elevadora con esos enganches, y ya estamos en la esquina de la torre C de Campeones y podemos observar todo el lateral oeste. Y en esta zona es donde han guardado todo, tanto maquinaria como material. Incluso tienen las garrafas de agua, algún toy. Y os he dicho antes al principio del vídeo de que no estaba nublado, pero sí que está nublado. Mirad, ahí hay gente en la parte superior. Ahí debe de estar haciendo un frío. Yo, siguiendo vuestras recomendaciones, en el Black Friday me he pillado un montón de térmicas y ahora voy súper calentita, y un North Face, y de momento ni tan mal. Estoy preparada para el frío de Berlín. Mirad, han puesto más lamas planas. ¿Os acordáis que antes iban por la zona de los adhesivos? Pues ya las vemos hasta aquí. Así que han estado colocando más lamas planas.
Ya sí que sí, vamos hacia la Torre C para ir al fondo norte. Esquina de la Torre C de Campeones, abandonamos el lateral oeste, ahí vemos la caseta de seguridad, las últimas lamas que colocaron, con ese adhesivo incluso puesto, y ya tenemos las pantallas de la Torre C, las pantallas que están al lado del ascensor, encendidas. Así que vamos hacia esa posición. En la parte superior veis que faltan algunas lamas de cierre, y estas últimas que colocaron tienen el adhesivo. Y aquí tampoco tenemos puestas las vallas como os lo enseñaba ayer. La grúa de Aguilar que está subiendo las lamas planas, y aquí tenemos otra, aunque esta está parada. Y bueno, ahí veis. Ahora mismo tenemos la puerta 19, 23 y 25 con las pantallas encendidas, las que están al lado del ascensor de la Torre C, bueno, el más cercano a la Torre C, pero al fondo también algunas pantallas que están próximas a la Torre D. Así que las están probando, de momento solo con la pantalla blanca, como veis en pantalla. Y si os fijáis, ahí falta todavía que unan en ese huequito, y en este también. Sector libre y el fondo norte. Ahí en la Torre C veis que faltan lamas verticales, lona informativa, las pantallas encendidas, y mirad también todos los contenedores que tenemos que se tienen que llevar. Incluso ahí hay una lona. ¿Qué es esto? Parece una lona gigante. Seguimos avanzando viendo el fondo norte. Esto no es el tifo, ¿no? Que sacaron el otro día. Oye, ahora que lo pienso, hablando de tifos, los tifos que ponen, ¿qué hacen con ellos? ¿Luego los tiran? ¿Los guardan como recuerdo? ¿O qué ocurre con esos tifos? Ahora me ha surgido la duda. Porque si los tiran me daría pena. Por lo menos que los subasten o los sorteen entre los seguidores, a lo mejor alguien lo quiere. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios, porfa. Bueno, ahí os enseño las estructuras para unir las pantallas informativas. Incluso en las zonas VIP, en las puertas VIP, también vemos esas estructuras. Seguimos viendo el fondo norte. En esta parte no parece que hayan colocado más lamas planas. Y si os fijáis, en la otra mitad, hacia la Torre D, aún no han colocado la estructura para unir las pantallas informativas. Eso sí, las pantallas que están al lado de los ascensores, en este fondo, también están encendidas en esta esquina. Así que tenemos las 4 pantallas del fondo norte encendidas. Ascensor funcionando. Y esto que están recogiendo. Ahí está el material de los andamios, las pantallas y el camión de transportes y mudanzas. Plataforma elevadora, y a ver si vemos las cajas. Más material por esta zona, que yo creo que se lo va a llevar en el camión. Esquina de la Torre D, 14ª. Abandonamos el fondo norte y vamos hacia el lateral este. Caminaremos por Padre Damián. Aquí estamos ya en esa esquina de la Torre D. Tenemos dos plataformas elevadoras trabajando en toda la estructura
para las nuevas puertas de acceso. En este sentido sí que están avanzando bastante. Antes volvemos a esta posición para ver cómo están llevándose. Bueno, realmente parece que lo están descargando, ¿no? Mirad qué bien se ve todo ahora. Se ve toda la calle. Y aquí están trabajando en lo que os digo, en las estructuras para las pantallas informativas. Lonas, Torreón Norte y avanzamos hacia la parte central. Ahí vemos las nuevas puertas de acceso. Y como os digo, avanzamos hacia la parte central, hacia la parte del nuevo edificio. El Rodillo. Y desde aquí podemos ver el jardincito, aunque no se puede pasar. La plaza está quedando súper chula, ¿eh? Mirad cómo se ve desde aquí. Oye, esto han liberado espacio, ¿no? Las puertas de acceso del Torreón Sur. Se ve espectacular desde esta parte. Todos los contenedores de basura. La zona de la nueva tienda. Y ahí están trabajando con una plataforma elevadora. Palco de honor. Y seguimos. Mañana podremos volver a estar donde el jardincito. Lateral este. Por cierto, hoy es 1 de diciembre y comienzan los calendarios de Adviento. Yo luego me tengo que comer mi chocolatina y a Copito le tengo que dar la suya porque también tiene un calendario de Adviento. Con chocolatina me refiero a chocolatina de gato, a chuche de gato. No chocolate de verdad, que a los gatos no se les puede dar chocolate. Bueno, ahí seguimos viendo las puertas de acceso del Torreón Sur. Esto sigue igual. Y mirad dónde se ha subido el topógrafo. En el lateral este también hay trabajadores en la parte de la cubierta. Esquina de la Torre A. Y el topógrafo está en la parte superior de la rampa. Mirad esta parte, que es nueva. La entrada de los autobuses. Y esta parte también ya la han hecho nueva. El jardín. Ahí salen los de MediaPro. Ahí vemos el topógrafo que está indicando, yo creo, a los que están trabajando. Estructura de las puertas y los bancos. A ver si dentro de poco quitan el área VIP y pueden avanzar en la nueva plaza. Y mirad qué chulo está quedando. Mirad, ahí tenemos otro trabajador en la pasarela. Abrimos plano, lateral este al completo. Nos vamos al fondo sur. Esquina de la Torre A de afición con esa lona. Y mirad, están subiendo lamas planas. Ayer me dijisteis que esto era una entrada de automóviles, de coches. De momento creo que no se está usando. No he visto nunca un coche entrar por ahí. Así que deben de estar terminando.
A ver si entra la furgoneta por ahí. No, esto está cerrado, por aquí no puede pasar. Ahí sigue el topógrafo, estructura, lona y avanzamos ya por Concha Espina para ver el fondo sur. Creo que es una lama de cierre, la última que falta por colocar ahí. Está la plataforma elevadora. Vamos a terminar de ver la estructura de las nuevas puertas de acceso del Torreón Sur, cómo siguen trabajando. La verdad es que eso lo están dejando bastante chulo. El lateral este es mi favorito, mi preferido. Estoy ahí hablando con un trabajador y le digo, oye, esto está quedando muy chulo, tal, no sé qué. Y le digo que la esquina de antes a mí me parecía feísima, el centro comercial, y me dice, me queda flipando, porque me dice que mucha gente le viene preguntando que dónde está el centro comercial, la esquina del Bernabéu, que era muy bonita. No sé, lo mismo va a tener razón Jesús y mis gustos son súper diferentes al del resto de las personas. Pero vamos, a mí esa esquina, lo que es bonita, bonita, hasta luego. Bonita, bonita, no me parecía, pero bueno. Debe de ser que tengo yo el gusto... Madre mía. A lo mejor me ha vacilado, porque ya os digo que a mí mucha gente me vacila. De momento en esta zona no tenemos las pantallas colocadas. Ahí siguen trabajando en la parte de la torre A. Las lamas, bueno, la lama que ha llegado parece que la van a poner ahí. Y es que, como veis, aquí no han empezado a poner lamas planas. En la parte de la torre B siguen trabajando. Fondo sur, ahí aguanta y resiste la tienda. Y nosotros ya casi que vamos a acceder al interior. Fondo sur al completo, nos vamos al interior. Hoy tenemos el videomarcador como ayer, apagado, el del fondo norte. Cerchas recogidas. Y en las esquinas, de momento, todo igual. Esta es una y esta es la otra. Aquí tenemos ya todo preparado para el acceso de los aficionados mañana. Tienen ahí los cables recogidos. Y la otra puerta de acceso también preparada. Lona informativa puesta, el muro de ladrillo sin enfoscar. ¿Y esto estaba o es nuevo? El pasamanos en medio de la escalera. Ahora mismo no lo recuerdo. Y ahora sí que sí, nos vamos a ver el césped. Llevo un rato mirando porque digo, ¿quién está ahí tan importante la visita? Y no sé si veis en el túnel de vestuario el pelo rojo con el abrigo blanco es Aitana. Así que yo creo que ha venido al estadio Santiago Bernabéu a ver cómo es el estadio para después, será el próximo concierto, yo creo que se va a anunciar. Si os fijáis, están grabando. También hay un dron, a ver si vuelve a salir. La he grabado de todas maneras en un vídeo vertical, pero mirad, ahí la tenemos, es Aitana, la mismísima Aitana. Y de hecho hay un doble, o sea, están grabando con un doble también. Aitana en el Bernabéu. Esto tiene que ser o un videoclip o algo, porque están ahí grabando. Por eso hay tanta gente. A ver si vuelve a salir. Luego os lo enseñaré mejor en un short que he grabado y en TikTok, porque la he visto perfectamente. Ahora justo pues están entrando y saliendo. A ver si lo vemos mucho mejor. De todas maneras vamos a aprovechar para ver los avances. Estoy flipando. Ya lo dijo ella en una entrevista. Dejó caer como que quería hacer como un festival en un estadio y que pudiese entrar mucha gente, invitar a amigos suyos.
Entonces yo creo que va a ser lo siguiente que se anuncie, que sea Aitana, y de hecho parece que está como ahí grabando como un videoclip. Bueno, ya estamos aquí en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Recuerden darle al me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Ahora mismo tenemos las cerchas del fondo sur, esta cubierta sur cerrada. De hecho, están más movidas y superan la mitad del campo. ¿Veis? Que es ahí el corte. Pues al moverlas más, que han dejado aquí como un espacio, está más de la mitad. Hoy la noticia del día es que está aquí Aitana. Estaba yo, ya os digo, mirando ahí un montón de tiempo, digo, ¿qué está pasando ahí? Que estoy viendo mucho movimiento. Ya me lo he imaginado en la puerta, digo, aquí alguien importante tiene que haber. Luego veía luces rojas y digo, uy, algo está ocurriendo. Y efectivamente algo estaba pasando. También por eso ahí tenemos un dron. No me lo esperaba para nada esto. Ha sido suerte. A veces tenemos este tipo de suerte. A ver si vuelve a salir y os vuelvo a enseñar que está ahí Aitana. Bueno, vamos a aprovechar mientras vemos si sale Aitana o no de nuevo los avances como os estoy comentando. Mirad el césped. Aquí están los jardineros preparando el césped. Parece que tiene mejor pinta que ayer. Yo le veo un color mucho mejor. Igualmente lo siguen tratando. Han puesto ahí como unas luces como la calefacción para el césped. Pero solo tenemos esa. Las porterías siguen quitadas. Bueno, miento. Tenemos dos. Otra aquí también. Ahí lo vemos. Tienen estas dos lámparas. Hasta hace nada teníamos también un ventilador encendido. Mira. Ahí está. Es la del abrigo. Pero no sé si es el doble o es ella. Antes ha salido ella, pero no te sabría decir si este es el doble. A ver si lo vemos ahora de nuevo. Ahí. Es la que está ahí en el abrigo. Si se quita este lo vemos. Parece que vuelve a salir. Ay, mira. Además es ella porque ya ha vuelto de su gira. Está ahí sentada ahora mismo. Bueno, vamos a seguir viendo novedades. Iré cortando, el vídeo va a ser así. Se vuelven a mover las cerchas del fondo sur. Y ahí tenemos a Aitana. Sentadita. Mírala. Mírala. Cerchas recogidas en el parking norte. Videomarcador totalmente apagado. Lo mismo lo encienden ahora si están grabando algo y necesitan enseñar algo. Por lo demás, ya están colocando también la zona visitante para los aficionados del Granada. No sé si este va a ser el límite o esto es de protección porque están trabajando, colocando las vallas y con este andamio, que más bien creo que va a ser por eso. Los 3 altavoces siguen trabajando en esta parte. Ayer también lo veíamos que habían montado un andamio. Restaurante norte. Y por lo demás, mirad esto también, cómo están trabajando en la parte superior, en toda la estructura. Yo creo que a partir del lunes podremos ver grandes avances en las esquinas. Siguen limpiando asientos, barandillas y demás para dejar todo preparado. Fíjate cómo van limpiando barandilla por barandilla. El trabajo que se pegan. Ahí están las cámaras. Fondo norte. Y a ver, creo que va a pasar algo. Ya se va. Y este es el del dron. Es
que yo he entrado y he visto esto y digo, uy. Lateral este, ya parece que se ha metido Aitana. Tenemos, si os fijáis, también otra de las claves es que ya han vuelto a colocar la publicidad para el partido y además los banquillos, que suelen estar tapados hasta los últimos momentos, pues los han destapado, los asientos de los banquillos. Ojo que creo que va a comenzar la acción, porque están despejando toda esta zona. Mirad, es como rojo la luz que tienen ahí. Entre que empieza la acción y no, os enseño que la zona VIP y la zona VIP también está sin las fundas, los asientos, y el palco igual, se ve. Grada abatible totalmente cerrada, limpieza de asientos en todas las gradas y en todos los anfiteatros, y ahí están los cámaras instalando la cámara para la retransmisión del partido de mañana, realizando pruebas para que mañana esté todo a punto y no falle nada. Veremos si habilitan algunos palcos del primer anfiteatro, porque mirad, están ahí como mirando si están listos o no. No creo, pero bueno, habrá que estar atentos a ver si lo hacen. Siguen limpiando asientos. Ahora mismo están en el tercer anfiteatro. Tenemos prensa donde las cabinas, cierre de grada y los altavoces. Videomarcadores apagados. Y mirad dónde están trabajando en esta esquina. Tenemos hasta 3 personas, estarán preparando todo. Yo creo que ya os digo que el lunes, ya después del partido contra Granada, que hay tiempo para avanzar, comenzarán a darle caña a las esquinas para comenzar a poner paneles o preparar todo para colocar los primeros paneles. Ya veis cómo están las cerchas que se siguen moviendo. Tenemos así la cubierta ahora mismo. Y en cuanto a la UCI, en la parte inferior ya van a poner ese recubrimiento, como han hecho en la zona del restaurante norte, y así desaparecerán las vallas. Videomarcador del fondo sur también apagado. En esta esquina no están trabajando. Y en el lateral oeste siguen preparando todo para poner las pantallas interiores. Ahí están los polipastos, pero aún no han puesto ninguna. Por cierto, la calefacción, creo que de la parte de tribuna sí que la han encendido, pero en el resto del estadio no. Estos radiadores, los grandes, para el tercer y cuarto anfiteatro no se han encendido. Los del segundo, del lateral oeste y de los fondos, no lo sé, pero ya os digo que los grandes no. Así está el fondo sur, que también están limpiando. Aquí en el lateral oeste tenemos otra cámara, bueno, varias cámaras, y los jardineros. Y hoy ya veis, lo más importante que está sucediendo aquí en el interior es la visita de Aitana, que yo creo que está grabando algo. Aunque parece que ya se ha marchado. Parece que ya han terminado de grabar porque no la veo. Y ya han recogido todo lo del dron. Así que parece que ya han terminado, han apagado las luces esas que veíamos de color rojo. Y nada, como veis está ya todo listo y preparado para el partido de mañana a las 6:30. Penúltimo partido aquí antes de que acabe el año en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya está la publicidad puesta, los ventiladores ahora mismo están apagados y lo único, pues lo que os estoy diciendo, que ha visitado el estadio Aitana. No sé, sabemos si ha grabado un videoclip
o va a anunciar próximamente un concierto. Y las cerchas, que está la cubierta sur cerrada, y lo que están haciendo ahí en la parte inferior de la UCO. Ojo que va a empezar la función. Ahí sale. Mírala. Ahí está Aitana. Va a copiar mi intro. Vuelve de nuevo. A ver cuándo suben lo que hayan grabado con Aitana. Y esto es todo, amigos y amigas, guapetones y guapetonas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Esta tarde noche os subo mi cambio de look tanto a Instagram como a TikTok, a ver cómo queda, que estoy nerviosa. Muchas gracias por todo y que tengáis un buen fin de semana. A la Madrid y nada más.